Cicatrices, arcades, carruseles, máscaras y en el medio, como siempre en esta serie, el amor. Corre apertura. Muy buenas, nación YouTube, ¿cómo andan? Soy Lucas Baini, esto es Cámara en Mano, episodio número 7 de The Last of Us, llamado ¿Quiénes quedan atrás? O Left Behind, en el cual se nos cuenta la historia de Ellie antes de que se encuentre con Joel y cómo este relato se relaciona directamente con la situación que está viviendo en el presente, desesperada por salvar a su compañero. Un elemento que funciona como unión de ambas situaciones es el de las cicatrices. Al principio del episodio tenemos la herida abierta de Joel, nos dan pistas sobre cómo se hizo esa cicatriz en el ojo Ellie, también es el episodio en donde vamos a ver cómo la mordieron, dejándole esa cicatriz en el brazo, la cual tiene un significado enorme, y al final tenemos a Ellie cosiendo a Joel para salvarle la vida. En palabras del guionista de la serie, Craig Mazin, este elemento está presente para enfatizar cómo en este mundo la violencia está ahí todo el tiempo y te deja marcas externas tanto como internas. Ahora sabemos que las dos marcas que tiene Ellie en el cuerpo las sufrió con su primer amor, Riley, y son constantes recuerdos de esa pérdida, en especial la del brazo por cómo se dio toda la situación al final. Ambas fueron mordidas, ambas vieron cómo su pequeño momento de felicidad fue destruido por la realidad de este post-apocalipsis, y ambas decidieron perder la cabeza juntas, pero a diferencia de Bill y Frank en el tercer capítulo, este objetivo en este momento no llega, ya que Ellie resulta ser inmune y Riley no. Ella entonces queda cargando con lo que se llama la culpa del sobreviviente, que es un trauma muy real, y ese sentimiento es algo con lo que fue cargando durante toda la temporada. Gracias a este capítulo es que podemos ver momentos de anteriores episodios con otra perspectiva, elevando estos momentos en torno al personaje de Ellie. Este séptimo capítulo es una fusión entre el cómic Left Behind y el contenido descargable, ambos elementos que salieron después del lanzamiento original del juego en 2013. La historia gráfica escrita y dibujada por Faith Erin Hicks nos contaba un poco sobre la vida de Ellie en la escuela de Fedra, mientras nos presentaba a Riley y su relación con Marlene y las luciérnagas. Ahí, por ejemplo, nos enteramos que Marlene conocía a la madre de Ellie, llamada Anne, y esa navaja que la chica lleva con tanta pasión perteneció a su mamá. A juzgar por el tráiler del inicio de temporada, en donde podíamos ver a la actriz Ashley Johnson, quien fue la que interpretó a Ellie en el juego, es probable que ella interprete a Anne y tengamos un poquito de info en alguno de los dos capítulos que quedan. El contenido descargable, por su parte, o DLC como se le dice comúnmente, nos lleva a esa noche en el centro comercial, mientras también tenemos que manejar a Ellie buscando provisiones y formas de curar a Joel en la actualidad. Hay muchísimas escenas calcadas de distintos momentos del juego y las vamos a ir comparando mientras avanzamos por el episodio, que arranca con una pequeña elipsis respecto al final de la semana pasada. Ellie fue capaz de llevar a Joel desde ese lugar hasta un refugio en medio de un asentamiento desolado. Vemos que él está gravemente herido y siente un enojo tremendo por lo que se exploró el capítulo anterior, su fracaso en ser el protector. Por eso es que esta acción en la que la empuja para que se vaya tiene tanto peso. Esa única lágrima que Pedro Pascal suelta mientras mira a Ellie transmite muchísimas cosas. Como dijimos, es ese enojo por el fracaso, también es tristeza por la imposibilidad de saber cómo va a seguir él y su viaje sin él, y arrepentimiento por haber hecho lo que desde su perspectiva es el último momento en que van a estar juntos, un momento de rechazo. Pero Ellie, mientras sube por las escaleras, se encuentra con este momento de elección, y por eso es que se eligió esta situación para viajar al pasado y contarnos su historia con Riley. El momento antes de abrir esa puerta es el paralelo perfecto con su partida del shopping después de enojarse con su enamorada. En aquella situación, ella volvió por amor a Riley, y ese regreso terminó con ambas mordidas, pero con su compañera dejándole un mensaje que resuena para siempre en Ellie. Todos vamos a morir, algunos llegan antes que otros, pero no importa que nos queden 2 días o 2 minutos, no renunciamos a ellos. Así es como a partir de explorar las experiencias pasadas de Ellie, sus decisiones y sentimientos, las podemos procesar de manera más profunda en el presente. Originalmente el capítulo iba a abrir directamente con Ellie corriendo en la escuela de Fedra, pero fue Casey Bloys, el director de programación de HBO, el que le sugirió a Mazin y a Neil Druckmann que agregaran este inicio en la actualidad y así tengamos un inicio y un final intercalando pasado con presente para encauzar mejor la emoción. Así lo cuenta Mazin en el podcast oficial de esta semana, y ese fue el segundo cambio grande que Bloys propuso para la serie después del cambio del primer capítulo. Si se preguntan por qué la temporada tiene 9 capítulos en vez de 10, como siempre o casi siempre es en HBO, es por decisión de este mismo directivo, que vio los primeros 2 capítulos y les insistió a los creadores que los junten en uno solo, dando como resultado ese increíble primer episodio de la serie. Pasamos al interior de la escuela de Fedra, donde descubrimos un poco más de cómo era Ellie
Ellie antes de conocer a Joel. Lleva un Walkman, el cual descubrimos también que lleva en el juego cuando empezamos a jugar con ella. Abrimos su mochila y está este mismo modelo, y estos elementos de los 80 son algo que la serie fue absorbiendo e instalando como preámbulos de problemas. La canción que estás escuchando es All or None de Pearl Jam, una canción que para Druckmann siempre fue muy personal, y siendo el guionista de este capítulo, el único que Craig Mazin no escribió en soledad en toda la temporada, decidió incorporarla porque según él es de esas canciones que en su adolescencia usaba para aislarse del mundo cuando se sentía angustiado y agobiado, lo cual es lo que está sintiendo Ellie desde la desaparición de Rayleigh 3 semanas atrás. Después de que una de las compañeras la moleste y recuerde la ausencia de Rayleigh, Ellie la ataca, termina con un ojo morado y en la oficina del Capitán Kwong. En una escena que, si bien es una adaptación de un momento en el cómic, en la serie le agrega una profundidad muy interesante a lo que entendemos como Fedra. Hasta ahora a Fedra lo habíamos visto como un cuerpo militar que muchas veces peca de autoritario y sin temblar a la hora de hacer sacrificios, como matar gente inocente si no hay lugar en las zonas de cuarentena. Pero en esta charla con Kwong descubrimos otro lado de esta organización. Como dice él, son lo que mantiene todo unido de alguna manera, y desde su visión, sin Fedra, lo poco que queda de civilización se acabaría en todo el país. A lo largo del show fuimos viendo distintas formas de organización y supervivencia. Por ejemplo, los capítulos 4 o 5 dan pruebas de que la filosofía de este general está en lo cierto, pero también vimos cómo hay otra forma de organizarse que funciona en Jackson. Ellie mira el retrato de las hijas de Kwang, y en este retrato ellas están en el parque Six Flags de Estados Unidos antes del inicio del apocalipsis. En Kwang entonces encontramos a otro padre que perdió a sus hijas como Joel, pero lo canalizó de otra manera, poniendo su fe en un sistema que él cree que funciona. Cuando el general le ofrece los dos caminos, el de seguir peleándose con todos y terminar como una soldada rasa dentro de Fedra, o tragarse el orgullo, ser inteligente y subir en la pirámide, el llavero que tira sobre la mesa tiene el logo de Naughty Dog, la empresa desarrolladora del juego de The Last of Us. Antes de irse, Ellie le pregunta si le puede devolver el Walkman, y esto demuestra lo proteccionista que es ella con sus cosas, porque son todo lo que tiene en el mundo. Esto se enfatiza con los planos detalle en su habitación, la pelota de béisbol, el volumen 1 del libro de chistes, el cómic Savage Starlight y las fotos y pósters de planetas, lunas y cosas relacionadas al espacio como la película Red Planet. El mundo de Ellie no es muy grande y por eso protege tanto lo que tiene. Sobre esta característica, Mazin comentó en el podcast que habían grabado una escena que al final eliminaron, mostrando a Ellie en medio de la sala de lockers de Fedra, aislada del resto de sus compañeras. La eliminaron por tiempos y creo que toda esta secuencia ya habla sobre su soledad. Y repasando un poco ese pequeño mundo que es la habitación, el cómic, como dijimos, es Savage Starlight, aquel que estuvo leyendo con Sam en capítulos anteriores, y en este caso es el número 8 llamado Negentropy. En el juego es un elemento que vas coleccionando y también funciona como paralelismo de los temas centrales que tiene The Last of Us. Hablé de esto más en profundidad en el análisis del capítulo 5 por si lo quieren ir a ver. El póster de la luna y todos esos elementos espaciales hablan sobre la atracción que Ellie siente por el cielo, algo que ya nos habían comentado en el episodio anterior, y en su momento surgió por el amor que la misma actriz Ashley Johnson tenía por todo este tema espacial, entonces lo incorporaron a la personalidad de Ellie. El dibujo del Triceratops hace referencia a la fascinación de Ellie por los dinosaurios, algo que también se establece en los juegos. El plano y contraplano de Ellie rodeada de su pequeño mundo con el de la otra cama, donde estaría Rayleigh, trabaja sobre esta pérdida que sufrió la chica. Ella todavía tiene su lugar de pertenencia, pero le falta una gran parte de su mundo. Antes de que entre Rayleigh por la ventana, tenemos el plano de los cassettes, con dos artistas que van a sonar en momentos claves del capítulo, como Aja o Eija, no sé bien cómo pronunciarlo, y Era James, además del póster de Mortal Kombat 2, que va a tener una presencia enorme más adelante. El momento en que Rayleigh la despierta está sacado directamente de una de las escenas de este DLC, con el vestuario de Ellie incluido. Al salir, Ellie se acomoda el pelo de la misma manera en que lo hace en el juego, y para acomodar la linterna la golpea, una acción que cada tanto tenés que hacer en el material original. Acá es en donde se nos insinúa una explicación sobre el corte en la ceja de Ellie, que como dijimos antes son rastros de la violencia y experiencias compartidas con Rayleigh. Así llegan al cuerpo del tipo que evidentemente se suicidó tomando alcohol mientras se mandó toda una bolsa de pastillas que a lo mejor fueron provistas por Joel, teniendo en cuenta que en el primer capítulo nos lo mostraron haciéndolo y usando las mismas bolsas. Pero acá la clave es ver la reacción de ambas frente al muerto. En este momento, Ellie ve a la muerte como algo intrigante, incluso deslumbrante. Ella es huérfana desde chica y no recuerda esa pérdida, así como tampoco sufrió la pérdida de alguien cercano a ella. En cambio, Rayleigh sí vio cómo murieron sus padres. Ella ya tiene esa cicatriz encima y su postura no es la misma que la de Ellie. Cuando descubren la botella de alcohol, Ellie dice que es de los viejos tiempos, no es algo casero, y en la versión de idioma original usa el término moonshine. Un dato de color: así se denominaba al alcohol hecho en casa
en Estados Unidos durante la época de prohibición, y se le decía así porque era producido durante la noche, a la luz de la luna, para evitar ser detectados. Cuando salen a la azotea, Ellie da el primer sorbo y obviamente actúa como si le gustara, pero siendo una de sus primeras experiencias con el alcohol, lo detesta. De hecho, en el capítulo anterior, cuando Joel le da un poco de su petaca, ella dice sí, todavía sabe horrible. En ese momento no sentía una necesidad de impresionar a alguien. Ellie sigue atraída por las armas y esa ilusión de poder que traen con ellas, como lo vimos con Joel en episodios anteriores, y creo que todos ya entendimos cómo la chica siempre termina gravitando en torno a las mismas figuras protectoras. Riley explica cómo fue reclutada por las luciérnagas en una secuencia también sacada del juego, pero lo interesante acá es cómo Ellie toma prestadas las palabras del general Kwong al rescatar esa posición de Fedra, que son los que mantienen todo en orden. Así, la historia de Ellie y Riley empieza a reflejar más aún a la de Romeo y Julieta, dos miembros de grupos enemistados que se enamoran a pesar de sus diferencias y terminan con un final trágico. Solo que acá una de ellas pierde la vida mientras que la otra carga con ese trauma encima. Así llegamos al centro comercial donde Riley explica que como la zona de cuarentena se está expandiendo, ahora la electricidad llegó a esta parte, aunque la misma Fedra lo ignore. En el juego las cosas pasan un poco en otro orden, con esto de la electricidad llegando más adelante, pero se decidió que este concepto fuese lo primero para lograr el efecto de el viejo mundo cobrando vida frente a la mirada maravillada de Ellie. Este plano representa todo eso y fue tan importante para Druckmann y Mazin que forzaron los tiempos de postproducción para poder lograrlo. Los trabajadores de efectos especiales vienen dejando un resultado enorme a la hora de establecer paisajes post-apocalípticos en la serie, pero este fue uno de los desafíos más grandes según los creadores. El único centro comercial que el equipo de filmación consiguió en Calgary, Canadá, donde se hizo casi toda la serie, era un shopping a punto de ser demolido y solo tenía un piso, con lo cual era imposible lograr una toma de estas características. Según dice Druckmann en el podcast, lo único que consiguieron filmar en este lugar fue la escena de las escaleras mecánicas porque todo lo demás era muy triste. Así es como todas las luces y los lugares que vemos frente a Ellie en esta toma son todos generados por computadora. La escena de las escaleras mecánicas está sacada del juego y la reacción de Ellie es una sorpresa incluso para Riley, quien planeó toda esta noche con conocimiento de que Ellie tiene como una cercanía a valorar todas esas cosas del viejo mundo. En este momento suena la canción Take On Me, que por un lado tiene un significado enorme dentro del universo de Last of Us y cualquiera que lo haya jugado lo sabe, pero no lo voy a desarrollar porque es un spoiler, y por el otro la letra refleja perfectamente la situación de este capítulo, ya que habla de dos amantes que pasan la noche juntos antes que uno de ellos deba partir. Tanto en este momento como en la tienda de Victoria's Secret tenemos esos dos primeros chispazos de tensión entre ambas, con Ellie recortándolos por miedo a dejarse llevar, pero también con Riley poniendo sus propias defensas. Por ejemplo, cuando hace un chiste sobre imaginarse a Ellie con la lencería y riéndose, un comentario que ella inventó para romper la tensión, pero como vemos inmediatamente después, repercute en la confianza de Ellie, que se queda mirando al espejo y acomodándose. En este camino tenemos el póster de Dawn of the Wolf, una película ficticia que aparece en los juegos, y este cartel de vuelvo en 5 minutos, simbolizando lo rápido que se perdió toda esta normalidad durante el inicio del apocalipsis. La directora del episodio, Lisa Johnson, habló hoy en una entrevista sobre esta escena en la que se muestran algunos locales saqueados y otros no, haciendo un comentario sobre el impacto de la publicidad en nuestros deseos. Ella dice: quise ejemplificar cómo se redefine el deseo de consumo cuando ya no existe la publicidad. ¿Qué es eso que querés cuando después de 20 años ya no hay alguien diciendo qué es lo que deberías querer? Pasamos a la segunda maravilla del centro comercial, o la primera que había planeado Riley, y es el carrusel o calecita como se le dice en Argentina, la cual también es protagonista de la escena más linda en esta parte del juego. A diferencia de aquella versión, la música que suena acá es una versión de Just Like Heaven de The Cure, que el propio editor de sonido de la serie había creado, y Druckmann encontró esta escena como para darle un lugar. Y la verdad es que tiene sentido porque el significado es casi literal, ya que en la canción tenemos a un protagonista que habla de la hermosa sensación de estar con su persona amada al lado hasta que ya no está más. Toda esta secuencia está filmada con el foco puesto en las miradas y a veces en las no miradas, que también hablan sobre la tensión que sienten ambas por dejarse llevar o no por sus sentimientos. Porque todos y todas pasamos alguna vez por esta situación durante los primeros años de adolescencia, de no saber si arriesgarte o no. Pero también sería una falta de respeto y de tacto no hablar de esa capa de complejidad extra que hay en esta situación si sos parte de la comunidad LGBT. En esa situación, el miedo ya no es solo al rechazo romántico, sino al rechazo total de la persona. Perder incluso la amistad y el cariño de esa persona una vez que te demostrás cómo de verdad sos. Y ese miedo creo que estuvo plasmado a la perfección en todas las interacciones entre Ellie y Riley, al igual que el verdadero alivio que sienten ambas después de ese primer beso. Y llegamos a otro momento súper especial, que es el de la cabina de fotos. Con el cambio de época
época que hizo la serie también hubo un pequeño cambio en la cabina, la cual en el material original se jugaba con el furor de la época, que era Facebook, y podías compartir las fotos que hacías en línea. Como en 2003 Facebook no existía, sacaron ese guiño y le cambiaron el nombre a Starshot. Y en el juego, durante esta escena, hay un detalle que es hermoso, que es que para sacarte estas fotos, uno con el mando usa las mismas mecánicas que durante toda la historia y el manejo con Joel venías usando para eliminar enemigos. Y acá esas mecánicas se resignifican en movimientos que representan cariño y amor. No era necesario desarrollar toda esta cuestión en un juego de estas características, pero Druckmann insistió en que tenían que estar por este motivo. La tercera maravilla pensada por Reilly es el arcade, una estampa en cualquier centro comercial, sobre todo durante los 80, 90 y principios de los 2000. La cara de Ellie es emoción total, y si bien vemos algunos juegos clásicos reales como el Tetris, Attack from Mars y otros más, el primero que capta la atención de Ellie es el Daytona, construyendo sobre su emoción por los autos que mostró al final del capítulo 3. No voy a negar que me emocionó por demás ver al Daytona en la serie, y no sé si esto es lo mismo en toda Latinoamérica, pero acá en Argentina tenemos una conexión muy fuerte con ese juego. Más allá de eso, el gran protagonista es el Mortal Kombat 2, el mismo que ya había sido mencionado en el capítulo 3, donde Ellie habla con una emoción enorme y también nostalgia sobre una amiga que sabía todos los movimientos de Milena. Este es uno de los ejemplos en donde el capítulo profundiza momentos anteriores de la serie. Como dijimos en el análisis del capítulo 3, en el juego original no era Mortal Kombat 2, sino que por cuestiones logísticas y legales, en el estudio se decidió inventar un título y ese fue The Turning, que como dato de color, ese fue el título de fantasía que eligió Neil Druckmann mientras escribía los primeros borradores de The Last of Us para que no se filtrara ninguna información. Algo que me encantó durante la charla en el podcast, que como siempre les dejo el link acá abajo, lo pueden escuchar en YouTube, en Spotify y un montón de cosas más, solo que está en inglés. Craig Mazin se refiere específicamente al tiempo que pasó en la sala de edición de sonido buscando la sensación perfecta que te genera el insertar la moneda en una de estas máquinas de arcade, demostrando que es uno de nosotros. Y en este momento tenemos un cambio relevante respecto al juego, que es la de presentarte la amenaza que despierta en la oscuridad del centro comercial. En el material original hay una escena similar, pero sucede en la actualidad, cuando él iba a buscar provisiones para Joel. En el capítulo, a pesar de que Riley pasó semanas en este shopping viviendo con tranquilidad, su alegría compartida con Ellie es lo que despierta al infectado, estableciendo la cruda verdad de este post-apocalipsis. Es muy raro que puedas estar 100% feliz porque solo basta un momento para que todo se derrumbe. Mientras sucede todo esto, Ellie le agarra la mano al juego y con Baraka termina ganándole a Riley. Y por cierto, sí, el movimiento especial, la Fatality de Baraka, es exactamente como la dice Riley: atrás, adelante, abajo, adelante y puño bajo, y se tiene que hacer al lado del contrincante tal y como se ve en pantalla. Ahí tenemos otro momento de tensión entre ambas, una vez más recortado por Ellie, y ahí es donde Riley le dice que tiene un regalo para ella antes que se vaya. Mientras Ellie trata de averiguar qué es, menciona un dinosaurio, otra vez haciendo evidente su cariño por ellos, y pistolas de agua, que en esta adaptación no tuvieron su lugar, pero es un elemento presente en los juegos durante esta cita. Riley la lleva a Nacho Macho, que es un easter egg en sí mismo, ya que el local fue mencionado por primera vez en Uncharted, la otra franquicia que desarrolló Naughty Dog de videojuegos, y en The Last of Us ya hacían referencia a este mismo local. Ahí es en donde Riley le regala el volumen 2 del libro de chistes, le da más peso a la relación que Ellie tiene con ese libro y también la decisión de compartirlo con Joel. Este elemento, así como las cicatrices, es una representación de su relación más íntima, y que decida hacer parte a Joel de eso es algo muy especial. Y los chistes, como vienen siendo hasta ahora, en la versión en inglés son los mismos que hay en el juego. Todo empieza a complicarse cuando Ellie es golpeada una vez más por la realidad. Actualmente ellas están en veredas opuestas y si ambas siguen sus caminos, esas bombas en algún momento van a golpear contra la ventana de Ellie. Así se genera la primera separación entre las chicas, que también está sacada del material original. Pero como dijimos al principio del video, Ellie recapacita en el medio y vuelve por amor a Riley, negándose que su aventura termine de esa manera, lo cual da paso a la última maravilla del centro comercial, que es la que termina en desastre. Así como sucede en el juego, ambas se ponen las máscaras del payaso y el lobo, y mientras obviaron el momento en que tenés que aullar lo mejor posible como un lobo, sí tenemos el foco puesto en el baile de ambas mientras suena Era James y su canción I Got You Babe. Sobre la elección de la canción, Druckmann dijo que mientras su letra es bastante vulnerable, el ritmo de la canción busca la alegría y el festejo, casi como una máscara, que es lo que sucede con Ellie en este momento. Está enmascarando sus verdaderos sentimientos por Riley, y eso después vamos a descubrir que fue un sentimiento recíproco. Así llega el momento en que la noche termina de la peor manera, y si bien en el juego sucede de una manera más intensa, con una horda de infectados entrando al lugar, una persecución que termina con Ellie cayendo y varias secuencias de acción más, que podríamos decir que son algo que está faltando en estos episodios, acá se optó por algo más íntimo en consonancia con lo que propone el episodio. Además, según Mazin, la idea era hacer énfasis
en lo poco que se necesita para que esta debacle cambie drásticamente la vida de los sobrevivientes. Es solo un infectado, un solo momento, un segundo de guardia baja para que todo termine. Bella Ramsey, que en este capítulo se devoró cada escena, en una entrevista hoy confirmó que no había visto la parte del gameplay donde muerden a Ellie, con lo cual su reacción inicial no buscó recrear eso, sino que improvisó este grito de ira y lo enganchó con las indicaciones de Mazin y la directora del episodio, el miedo y shock de ver que Rayleigh también estaba herida. Mientras empezamos a ir de atrás y adelante entre esta escena y el presente, llega el último momento sacado del juego, que es la charla sobre las opciones que tenían ambas de ahí en más. Y esa tercera opción por la que pregunta Ellie y Rayleigh no tiene respuesta. Esa pregunta de Ellie buscaba una suerte de solución mágica, pero terminó todo en trauma para esta chica. La primera opción era el suicidio, la segunda era por la que optaron, la de partir juntas hacia la locura, pero la tercera terminó siendo la de Ellie descubriendo su inmunidad, mientras se nos insinúa que tuvo que superar el hecho de ver a Rayleigh infectada y sacrificarla, si es que nos dejamos guiar por lo que dice Ellie en el capítulo 4, cuando implica que ese chico al que disparó no fue el primero en su vida. El final entonces tiene a Ellie volviendo con aquellas palabras de Rayleigh todavía en su cabeza y también en la nuestra. No importa que le queden 2 minutos o 2 días con Joel así de mal herido, no va a renunciar a ellos, no va a renunciar a tenerlos. La mirada de Joel al verla regresar y cómo la agarra de la mano es el clavo final que faltaba para demostrar que su relación es real y ambos en este momento harían lo que sea por el otro. Nos quedan solo 2 capítulos, amigos y amigas. La verdad es que ha sido un viaje intenso el de cubrir The Last of Us. Me encanta lo que ha sucedido con el canal. Llegamos a los 350.000 suscriptores. Muchísimas gracias por eso. No duden en suscribirse por estas 2 semanas, aunque sea. Y sobre todo, si les gustó la forma en que cubrimos esta serie, lo vamos a repetir con otras. De hecho, ya se nos viene The Mandalorian y vamos a tener Pedro Pascal por 2 al menos durante 15 días. Gracias por ese like, gracias por suscribirse como les dije antes y nos vemos en el próximo. Si vos querés, chao.